7 de la mañana, 38 minutos. Restablecemos la conexión vía videoconferencia con la economista Silvana Vallejo, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP. Gracias por acompañarnos, economista. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ahí sí la escuchamos claramente y también fuerte. Bueno, muchas gracias por atender este espacio. ¿Qué se está haciendo desde el SERCOP para tratar de identificar eventuales problemas relacionados a actos de corrupción frente a todo lo que ha saltado durante estos últimos días ante la opinión pública? Muchas gracias por la pregunta, muy importante. Pienso que incluso esta entrevista no hubiese sido posible si no hubiésemos regulado el tema de emergencia, que en años anteriores, en otras emergencias similares, ni siquiera conocíamos lo que se estaba realizando en adquisiciones y no sabíamos qué compraban las entidades, cuándo lo hacían, a qué precio, etcétera. Es esta ocasión que el gobierno pone en el escrutinio público a través de la regulación del SERCOP, unas regulaciones 104 y 105, en donde se ha obligado a las instituciones a que publiquen lo que están adquiriendo y lo que están contratando a través de la emergencia. Por primera vez en la historia podemos indicar con claridad qué es lo que se está haciendo y esto ha permitido que se haga un control recurrente. ¿A qué me refiero? Toda vez que han publicado unidades, el SERCOP ha actuado. Esto ya ha identificado con antelación, incluso antes de que se haga mediático, y se ha coordinado, se ha complementado la investigación que está realizando tanto Contraloría como Fiscalía. Las denuncias han utilizado como fuente primaria a la página web del SERCOP, que como entidad de bienes y servicios ha sido la primera puesto al escrutinio público todo lo que están adquiriendo y es la primera entidad en la región en. Economista Vallejo, si me escucha, quisiera que nos pueda aclarar hasta el momento cuánto se ha contratado en el sector público durante esta emergencia. ¿Cuántas entidades han contratado? ¿Manejan ese tipo de cifras mucho más ahora con la presentación la semana pasada de esta aplicación Datos Abiertos? Exactamente. Mire, yo estoy en este momento mirando la página y hasta la fecha de hoy, con corte a hoy, se ha contratado 93 millones de dólares por emergencia. Esto lo han realizado alrededor de 900 entidades aproximadamente y uno puede verificar la información en qué provincia, qué proveedores, cuál es el ranking de proveedores, cuál ha sido el comportamiento de las entidades de manera cronológica. Toda esa información con data, con indicadores, lo pueden encontrar. Es esa la manera que se ha procedido a regular el tema de la emergencia. La emergencia es un tema extraordinario de la contratación pública. Sucede por fuera del proceso y por eso es que ni siquiera antes lo sabíamos. Hoy lo conocemos. Hoy podemos nosotros decir que el Ecuador cuenta con una veeduría ciudadana, pero también cuenta con entidades fuertes de control que sobre la base de la información podemos actuar de manera oportuna. Han sido testigos los ciudadanos, muchas de las cosas se han evitado, podemos hacer un control y Fiscalía y Contraloría tienen toda la información para iniciar su proceso. Economista, de estos 93 millones de dólares que hasta el momento se ha contratado por cerca de 900 entidades, de acuerdo a la revisión de las cifras que usted en este momento nos comparte, ¿qué tipo de contrataciones principalmente son? ¿Son sobre todo para atender la emergencia sanitaria o hay otro tipo de contrataciones? Hay una diversidad, vemos que los productos, si vamos por ítem de cuáles han sido los productos con mayor demanda en la adquisición, vemos que en primer lugar está el tema de las mascarillas, luego le sigue el tema de alimentos, luego están los insumos médicos, estos son los ítems que más se ha comprado. ¿Cuáles han sido las provincias que mayor han comprado? Tenemos que Pichincha está con el 31% en las adquisiciones, esto significa un valor de 28.8 millones. Le sigue Guayas con el 30%, con un total de 28 millones aproximadamente.
Básicamente eso es. Y si vemos en general las contrataciones por monto, vemos que el GAT ocupa el 46.6%, mientras que la Red Pública de Salud Ajá. ocupa el 43%. Tenemos otras funciones, otras de las empresas públicas, por ejemplo, estas están en el 1.5%. Esto ustedes lo pueden tener en datos abiertos en la página web en tiempo real, de tal manera que el Ecuador cuenta con esa información. Estos son algunos de los datos que ustedes pueden mirar. De acuerdo, economista, ¿cómo se está aplicando también el decreto ejecutivo número 1003 que se expidió la semana anterior para optimizar la compra de medicamentos y donde se espera tener un ahorro cercano a los 500 millones de dólares por parte del Estado? Así es, muchas gracias por la pregunta. Toda vez que entra en vigor el decreto 1033, eso habilita a que se inicie un proyecto que lo hemos venido trabajando tanto con el sector público como con el sector privado. ¿En qué consiste esto? Esto significa que vamos a tener y tenemos los elementos técnicos y normativos para que se haga transparente y público el recorrido del medicamento. Ajá. ¿En qué consiste eso? Podemos indicar que esto ya se mirará desde el momento en que el médico está recetando en una receta estandarizada con código que se pueda subir a la Big Data, digamos, a la parte tecnológica. Y que le receta al paciente y el paciente en su cédula de identidad puede tener tanto la receta como la historia clínica. Esto lo estamos coordinando con el registro civil y que aproximadamente en mayo, junio empezamos a tener las primeras cédulas y que el paciente pueda ir a la farmacia pública y retirar su medicamento. Si no existe el medicamento o el tratamiento completo en la farmacia pública, también lo puede hacer en la farmacia privada, pero todo este recorrido lo vamos a conocer en línea en tiempo real. Un ejemplo de lo que estamos haciendo es la data abierta en época de emergencia, pero se lo puede hacer en gran escala. También esto implica que nosotros llevemos a cabo dos procesos. ¿Cuáles son estos dos procesos? A que se genere una licitación corporativa en donde nosotros vamos a escoger al proveedor logístico. ¿Por qué un proveedor logístico? Nosotros hemos mostrado que somos malos administrando las bodegas. Necesitamos especializado y que adecue las bodegas, de que implemente el sistema tecnológico. Esto será una inversión que realiza el proveedor logístico y posteriormente a eso pueda generarse una trazabilidad. Por otro lado, también aproximadamente luego de 2 meses se lanzaría la subasta inversa corporativa de medicamentos. Como Ajá. ustedes saben, hay un nuevo cuadro básico de medicamentos y necesitamos escoger a los mejores proveedores que nos abastezcan de estos medicamentos y dispositivos médicos o bienes estratégicos en salud. De tal manera que nos aliamos a la tecnología para que todo esté en línea. ¿Esto es novedoso? No, así trabajan nuestros hospitales privados, no solamente en Ecuador, sino que así hacen otros países también para la distribución de medicamentos. ¿Dónde están los ahorros? Disminuir a casi cero la caducidad de medicamentos. Ajá. Segundo, en la subasta inversa de medicamentos vamos a tener también ahorros porque se genera una competencia de varios oferentes nacionales e internacionales. Y lo que es más importante, el gasto de bolsillo de nuestros pacientes, de quienes usamos el sistema de salud, se ve disminuido toda vez que tenemos el tratamiento completo. Es decir, no necesitamos comprar por fuera o no necesitamos estar realizando varias citas hasta que nos den los medicamentos. Este es un sistema innovativo, es un sistema transparente, eficiente. Toma su tiempo, sí, pero lo hemos venido trabajando y la idea es que durante lo que va de este año se pueda ir implementando. Es De un acuerdo. gran hito el que se está haciendo con este tema de trazabilidad y externalización de logística para la adquisición de los medicamentos. Muchas gracias, economista, por la información. Gracias a ustedes. Agradecemos a la economista Silvana Vallejo, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP,
por explicarnos los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios, sobre todo durante esta época de emergencia sanitaria. 7 de la mañana, 48 minutos. Vamos a una nueva pausa. Regresamos en breve con más.